Don Enrique Bunbury, bienvenido a este podcast. ¿Cómo se transforma el dolor en algo creativo? No siempre, y hay veces que el dolor puede ser destructivo. ¿De dónde nace el nombre Héroes del Silencio? Yo no lo veo tan buen nombre. ¿No le gusta? Estaba intentando pensar en nombres que son una tontería. Uno, por ejemplo, es The Beatles. No es un gran nombre. ¿Y por qué se separa Héroes del Silencio? Nuestro road manager en el tercer disco tuvo un accidente y murió. Digamos que era el pegamento. ¿Con quién te hace falta colaborar? Me hubiera gustado mucho cantar con Paquita la del Barrio. ¿Existe la posibilidad, Enrique, que Héroes del Silencio se reencuentre de nuevo? ¿Qué tan cierto, Enrique, es que tu primer maestro de guitarra era karateca? Mi maestro me corrigió y me dijo, yo era maestro de guitarra. Lo que pasa es que también daba unas clases de karate a unos pocos alumnos. Cinco, 4, 3, 2 y yo me quedo así, don Enrique. Asustado, fascinado e impresionado de tenerlo frente a mí, la verdad. Bueno, yo estoy encantado de estar frente a ti y de poder charlar un rato, ¿no? Hijo, es que a mí cuando me dijeron, don Enrique, que lo iba a entrevistar, yo no lo creía, pensé que era broma, pero ya teniéndolo aquí en vivo, un placer. Wow. Dispuesto a responder lo que quieras y si no, pregunto yo, que también puedo preguntar. Usted me entrevista también a mí. Exacto. Don Enrique Bunbury, bienvenido a este podcast. ¿Cómo le va? Me va muy bien. Yo sé que le va muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Me va muy bien. Disfruto mucho de estar aquí en México. Me tratan, me consienten, se come muy bien. ¿Qué le gusta comer cuando viene a México, Enrique? De todo. De todo, voy probando distintos lugares, siempre atento así que me recomienden, así lugarcitos que van abriendo nuevos y que te dicen, había uno que me recomendaron ahora hace poco, El Tigre, era una vermutería. Ajá. Que hacen así como botana y cosas así para compartir, está muy bien. Pero estamos siempre atentos a los sitios nuevos que van abriendo. A la gastronomía de México, que es muy rica. Me gusta mucho la oaxaqueña. Esa es como mi consentida. Los chapulines le gustan. Pues sí, la verdad es que sí. Tostaditos deliciosos con una tortillita y con guacamole. Sí. No, ahí me ganaste. Pues el día que quiera venir a dar un tour gastronómico, Enrique Bunbury, sí. Usted cuente conmigo porque yo soy bien glotón, soy bien antojado. Y le sé también a las fonditas. Y me encantan las cantinas y me gustan las cosas especializadas. Cuente conmigo. Bueno, ¿y cuál me recomiendas? Mire, yo le recomiendo en Monterrey, porque yo soy de Monterrey. Ajá. Ahorita estoy aquí en la Ciudad de México. Le recomiendo el Indio Azteca. Le recomiendo el ranchito. En Monterrey. Sí. Aquí. El Indio Azteca. El Indio Azteca en Monterrey. Pues ese yo lo voy a llevar personalmente porque lo tienen que atender increíble. Vale, en la próxima visita a Monterrey, ese ahí vamos reservado. Ahí vamos a estar. Don Enrique Bunbury, platíqueme de su nuevo disco, por favor. ¿Qué es lo que nos trae aquí? Bueno, a mí me traen muchas cosas. Me trae el disco, me traen los conciertos. Luego también muchas veces vengo a México por otras circunstancias, no personales, porque tengo amigos, vengo a ver conciertos de otras personas. Ándele. Pero sí, vengo ahora con un nuevo disco que se llama De un siglo anterior. De un siglo anterior. Que acaba de salir la semana pasada, el 17 de abril. Viernes, hace menos de una semana. Hace menos de una semana. Nada. Y es el segundo disco consecutivo que dedico al folclore y a la música popular hispana y latinoamericana, con canciones propias, pero ahondando en géneros, digamos, populares. Sí. Y además tenemos conciertos en el Auditorio Nacional en octubre. 4 auditorios nacionales. 4 auditorios nacionales que me dijeron que ya están sold out. Ya están sold out. O sea que algo tendremos que hacer para remediar eso. Pues tenemos que abrir más fechas.
Tendremos que venir otro año, algo pensaremos. Y también Guadalajara. Guadalajara, que hacemos el Telmex, hacemos Telmex. 2, y Puebla, que hacemos el GNP. Y este año no vamos a Monterrey. El año pasado fuimos a Monterrey. Yo estuve en el concierto de Monterrey, claro, en el auditorio Banamex. En el Banamex. Espectacular concierto. Siempre se disfrutan mucho sus conciertos, Enrique. Sí, yo lo disfruté mucho y además Monterrey me trata muy bien. Para la próxima, queda pendiente. Un siglo anterior. De un siglo anterior es digamos que lo de un siglo anterior viene por una canción del disco, pero tiene también, digamos, otro concepto detrás, que es que pertenezco a una generación que hemos vivido y hemos trabajado en 2 siglos y estamos viendo en este principio del siglo XXI cómo algunas cosas que nos encantaban del siglo XX se van diluyendo y se van quedando atrás y ya posiblemente desaparezcan de nuestras vidas. Una forma de vivir y luego aparecen otras nuevas que abrazamos entusiasmados, ¿no? Digamos, esa visión que tenemos ahora es como privilegiada de ver cosas que están de los 2 siglos que nos interesan, ¿no? Claro. Dentro de poco habrá cosas que quedarán definitivamente atrás. Este disco, Enrique, lo grabó aquí en la Ciudad de México. Lo grabé en el Desierto de los Leones. En el Desierto de los Leones. ¿Cuánto se tarda Enrique Bunbury en grabar un disco? Pues este en concreto, mucho menos de lo que acostumbro. Fueron 2 semanas de grabación y 2 semanas de mezclas. ¿Rápido? Súper rápido. Súper rápido. De hecho, el estudio lo habíamos reservado por más tiempo, sí, pero creo que ha sido la primera vez en mi vida que termino un disco antes del tiempo que se me ha concedido. Wow, pues sí, es muy rápido, me quedo sorprendido. Normalmente estoy hasta el último minuto grabando, un momento que grabo una voz más, un corito, una guitarra, un tal, siempre aprovechando. Y en esta ocasión terminé antes. ¿Y cuántas canciones tiene el disco nuevo? Son 10 canciones. 10 canciones. ¿Cuánto se tarda Enrique Bunbury en componer una canción? Bueno, eso depende mucho, ¿no? Hay canciones que salen como de tirón, ¿no? De jalón rápido. Sí, en 5 minutos, 10 minutos, de repente ¿En serio? has tenido una canción. Wow. Porque te ha salido como, se te ha caído la canción. ¿No? Y hay canciones que te merodean durante años incluso. ¿Años? Años. Hay canciones que han estado circulando, que tenías una estrofa o que te faltaba algo para pasar al estribillo y que no lo conseguías, la retomas pasado el tiempo, no estás todos los días trabajando, pero claro. Quiero decir, la vas retomando y vuelves a ella. Y desde que empezaste hasta que terminaste han pasado a lo mejor 5 años. Wow, pero sí usted puede escribir una canción en 5 minutos y sale de volada. Me ha ocurrido muy pocas veces, pero sí que ha habido alguna canción. Y normalmente las canciones que me surgieron así han sido canciones que han cuajado. Que han pegado. Sí. Qué increíble, qué increíble. ¿Cuál es la inspiración detrás de las composiciones de Enrique Bunbury? Bueno, en este disco, por ejemplo, hay canciones que hablan de mí, pero también hay canciones que hablan de personajes imaginados. Y hay canciones que hablan del presente y hay canciones que hablan de momentos del pasado. Y también canciones que proyectan hacia el futuro deseos, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Y aunque también me gusta hacer canciones sociales, en este disco se puede decir que solo hay una canción que mira un poco al momento que nos ha tocado vivir. O sea que es un disco que tiene mucha variedad temática, no es un disco... Hay otros que he grabado en otros momentos que tenían un concepto que perseguía y que abordaba desde distintos ángulos. Claro. He escuchado yo, Enrique, que usted pues, es muy sentimental, que se le salen las lágrimas.
que llora también un poco. Bueno, claro, todos tenemos nuestros momentos, pero mi momento favorito para llorar es viendo películas en los aviones. En los aviones. En los aviones no sé por qué, pero me pongo más sentimental. ¿Cómo se transforma el dolor en algo creativo? No siempre se transforma en algo creativo y hay veces que el dolor puede ser destructivo, ¿no? Pero creo que esta profesión de compositor de canciones te permite muchas veces indagar dentro de ti cosas que o te duelen o te han dolido en el pasado, pueden aparecer en la canción, bueno, pues dejándole una vía de belleza, ¿no? Y dejándole una salida mucho más positiva y también, de alguna manera, curando, sanando. Claro. Cuando usted, Enrique, ¿me permite hablarle de usted? ¿Te hablo de tú? Sí, de tú, de usted, de lo que quieras. Ok. Como te sientes Yo mejor. tengo mucho respeto por usted y a mí me gusta hablar de usted. A mí me parece bien. Perfecto. Cuando Enrique Bunbury viaja en el avión y que va viendo las películas. Sí, las comedias románticas, Ajá. Eso ahí caigo totalmente. ¿Con llorar. La comedia también llora? Sí, bueno, las comedias románticas, ¿no? Estas de que durante la película, bueno, se separan, tal, y al final ese momento emotivo en el que vuelven, todo eso me hace llorar. ¿Cuáles son las últimas películas que Enrique Bunbury vio en un avión? Pero esas no me hicieron llorar porque no eran... Bueno, vi una viniendo para aquí, que se llama, una mexicana que se llama La Arriera. La Arriera, ok. La Arriera. Y también vi una argentina que se llama Culpa Cero. En los vuelos de Iberia tienen la costumbre de poner muchas películas, de tener a disposición muchas películas latinoamericanas. Y yo aprovecho para ver todas las que puedo porque normalmente no tengo acceso a muchas de esas. Entonces vi estas dos y también vi otra que no recuerdo ahora mismo el nombre. Ya me disculpa. No te preocupes, Enrique. Yo sé que te gusta ver muchas películas en casa cuando tienes tiempos libres. ¿Qué ve Enrique Bunbury en las películas de Woody Allen y de Martin Scorsese? Me encantan los dos. Cantan Woody Allen. Woody Allen últimamente hacía tiempo que no veía sus películas y he recuperado, he vuelto a buscar algunas que no... Porque he visto todas las de Woody Allen. Todas. Y Woody Allen tiene pues, a lo mejor 52 películas. Fácil. Es un genio. Y he querido recuperar algunas que dentro de estas 52 pues no recordaba tan bien, ¿no? Y he visitado... ¿cuál era? Todos dicen I love you, es como la tradujeron en español. Y everyone says I love you, I think, creo que es. ¿Cuál más? Bueno, algunas de Woody Allen he revisado. Y de Martin Scorsese también me gusta. Increíbles. Siempre. Me gustan, obviamente, las películas más conocidas de Martin Scorsese, pero hay una película no muy conocida que es posiblemente mi favorita que se llama Silencio. Silence. De Martin Scorsese. Yep. Hay que verla. Para toda la gente que nos está viendo aquí en la audiencia, recomendada por Enrique Bunbury, Silence de Martin Scorsese. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué se dice que Enrique Bunbury nació en el verano del amor? Porque nací en verano, en agosto, y en el 67, que es el que llamaban el verano del amor porque es la explosión hippie de la costa oeste en California, o sea, en Estados Unidos, en California, pues empezaron todos los hippies a las playas y a los festivales y todo esto, ¿no? Ese es el verano del amor. Me tocó nacer en esa época. ¿Ha habido algún otro verano del amor después del 67? Bueno, así universalmente no. Particularmente, claro, ahí sí que podríamos hablar de veranos del amor individuales que yo he tenido, por supuesto.
Y usted se siente una persona muy amorosa por haber nacido en el verano del amor. Bueno, a todos nos gusta que nos quieran y lo mejor que puedes hacer en esta vida es rodearte de gente a la que quieres. Claro, claro. Totalmente de acuerdo. Fíjese que aquí en México ahorita existe mucho lo que es el hate, lo que es el odio, lo que es el bullying. Y yo siempre voy en contra de eso y siempre promuevo el amor. Totalmente. El rodearte de gente buena, de gente que te sume, que te dé valores, porque hay mucho rencor y mucho odio ahorita en el país. Bueno, yo sinceramente, claro, no lo he notado. Yo aquí cuando vengo noto mucho amor, ¿no? La gente me quiere y yo quiero mucho este país. Es cierto que vivimos un momento en el que políticamente todo está muy polarizado, ¿no? Pero yo intento alejarme lo más posible de toda esta tensión, ¿no? Social y política, y centrarme en las cosas que a mí más me enriquecen y me dan fe, esperanza, positividad. Y ahí está, bueno, el arte en general es algo que me gusta mucho y que me llena, la literatura, el cine, la música, la pintura, y luego rodearte de seres queridos, como decía. Totalmente. No, yo creo que no tenemos que dejarnos pisotear, digamos, por las noticias a veces que nos sitúan al borde del apocalipsis. Exactamente. Hay que evitar toda esa negatividad. Hay que esquivarla, ¿no? Sí. Yo no digo que haya que desconocerla, ¿no? Pero no hay que estar, digamos, sumergido constantemente en esto, en la negatividad que te transmiten los medios de comunicación y los políticos en general. Claro, 100%. Yo siempre digo que los partidos políticos, como su nombre indica, parten, dividen, se dedican a enfrentarnos, ¿no? Y claro, yo me dedico a algo que es totalmente lo opuesto. Me dedico a la música que nos une. La música lo que pretende es, ojalá vengan todos ustedes, vengan al concierto para crear una ceremonia de unión entre todos y que salgamos todos mejor después del concierto. Exactamente, porque de eso trata la música, de eso tratan los conciertos, de unir a la gente, sea de un partido, otro partido, sea de un sexo, otro sexo, género y demás. Todos bienvenidos. Exactamente. ¿Cómo fue la infancia de Enrique Bunbury en Zaragoza, España? La verdad es que yo no tengo muchos recuerdos así de la infancia, ¿no? Yo me acuerdo que pues, iba al colegio, vivíamos con mis padres, mis abuelos también vivían en casa y bueno, pues era un tiempo en el que podías ir andando, hacías muchas cosas en la calle, ¿no? Que ahorita no se puede. Bueno, supongo que se puede en algunos lugares o se puede un poco más, ¿no? Claro. Yo me imagino que, por ejemplo, la Ciudad de México tiene su nivel de peligrosidad. En la Zaragoza en la que yo crecí, era una ciudad muy segura y muy tranquila. Era una ciudad de provincias española. En el momento en el que yo era muy niño, Franco todavía no había muerto, pero luego, pues enseguida, teniendo yo 7 años, pues murió y empezó una época, digamos, de color en España, ¿no? En el que de repente se abría a todo, ¿no? Entonces creo que ese momento fue especialmente emocionante en España, pero también en Zaragoza, en donde yo vivía, y yo tenía pasión por la música desde muy pequeño. Desde muy pequeño. Desde los 7, 8 años ya quería tocar la guitarra, escuchar música de pues, los Beatles, de los Rolling Stones, muy aficionado al classic rock. Hablando de música y de los Beatles, de todos los grupos que usted escuchaba, ¿cuáles fueron los primeros discos que tuvo Enrique Bunbury? El primero me lo regaló mi tío y era Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. The Dark Side of the Moon. Ese es el primer disco que tuve yo en vinilo, ¿no? Uh-huh. Y luego tuve otro, y luego ya con mi dinero me compré
uno de los Rolling Stones que era It's Only Rock and Roll. It's Only Rock and Roll. Ese es el primero que compré yo. Okay. Y porque había un rastro que es como el Yanguis o algo así, un lugar en Zaragoza en el que vendían discos súper baratos. Ok. ¿No? Entonces... ¿Tenía colección? No, que va. Voy a tener colección. Intentaba ahorrar y el domingo era el día para ir a estos comprar lugares. Y entonces, pues, por muy poco dinero podías comprar discos, eran de segunda mano. Entonces, el It's Only Rock and Roll, por ejemplo, que me lo compré yo con mi dinero, como era tan barato, al llegar a casa me di cuenta de que las 2 primeras canciones estaban rayadas. Uy. Porque eran discos usados, de saldo. Entonces, ahí me di cuenta de que había que tener mucho cuidado con los discos que comprabas. Claro, 100%. Ahorita que Enrique Bunbury me contaba de su infancia en Zaragoza, España, de su casa, de la escuela, de los colegios, ¿qué tan cierto es que Enrique Bunbury no presentaba los exámenes en el colegio? Bueno, pero eso es mucho después. Yo creo que en el preuniversitario yo ya estaba en un grupo que se llamaba Héroes del Silencio y ya estaba con un foco de yo me quiero dedicar firmemente a la música. Entonces llegó un momento en el que prácticamente no asistía a clases, esquivaba todo lo que podía a los exámenes y llegó un momento que que decía, ¿para qué me voy a presentar? Sí, no solo no he estudiado, es que no he asistido a ninguna clase. No. Yo había un bosque cerca del colegio y me iba y escribía letras de canciones, alguna que apareció en el primer disco de Héroes. Uh-huh. Y ya no tenía, mi foco no estaba en los estudios. En el colegio. Pero esto es al final de mi carrera, digamos, como estudiante. Porque antes, cuando era más niño y cuando era adolescente, pues sí, que me presentaba a los exámenes y tuve momentos hasta de buen estudiante, pero siendo pequeño. De pequeños sí éramos muy aplicados en el colegio. Sí. Ya que fuimos creciendo, ya perdimos el foco en el colegio. Perdí el interés totalmente porque mi foco estaba en otro lugar. Pues sí. ¿A qué edad fue lo de Héroes del Silencio? Yo tenía 16 años cuando nos juntamos por primera vez en un local de ensayo y empezamos a grabar demos para mandar a compañías disqueras. En aquel momento tardaron, pues un par de años hasta que nos llamaron y firmamos un contrato. ¿Cuánto tiempo se tardaron los Héroes del Silencio en conseguir un contrato discográfico? 2 años. 2 años. Pues relativamente rápido. Muy rápido, visto desde la distancia. En aquel momento 2 años nos pareció muchísimo tiempo, uh-huh. pero visto con la distancia fue poquísimo. Pero también es cierto, yo había tenido muchos otros grupos antes de Héroes uh-huh. del Silencio, muchos, y ninguno me pareció que tenía esa cosa que había que tener como para mandar una demo a una compañía discográfica. Fue cuando nos juntamos Juan Valdivia y yo y que empezamos a componer canciones, ahí se vio algo claramente. Y sentiste que cuajó el proyecto. Lo sentimos nosotros, pero también a nuestro alrededor, gente que nos apoyó, gente de radio, radio local, que nos empujaba para que mandáramos las demos a las compañías porque decían, es que aquí hay algo. ¿Cuántos grupos tuviste antes de estar en Héroes del Silencio? 7 u 8. ¡Wow! Pero eran grupos que duraban 2 meses. En algunos tuve 1 año o 2 años. Empecé a tener grupos con 13 años, grupos con instrumentos. Desde muy pequeño, Enrique. Desde muy pequeño. ¡Wow! Yo siempre tuve esa vocación, ¿no? en mí. Y es una vocación de la que no me arrepiento. Sinceramente. Pues qué bonito. Desde los 13 años teniendo bandas. Sí. Y a los 16, Héroes del Silencio. Sí. Que antes creo que se llamaban Zumo de Vidrio. Sí y no. En realidad, yo entré a un grupo que se llamaba Zumo de Vidrio, en el que había otro cantante.
Sí. Y entonces el cantante, digamos, empezó a no asistir a los ensayos y entonces empezamos a componer canciones en las que cantaba yo. Ok. Digamos, eso fue la transformación en la que dejamos de llamarnos Zumo de Vidrio y nos llamamos Héroes del Silencio. Héroes del Silencio. Hubo un momento en el que todavía con esas primeras canciones nos llamábamos Zumo de Vidrio, pero digamos que fue un momento de transición. Enrique, ¿de dónde nace el nombre Héroes del Silencio? Pues nace de... en la primera demo que grabamos había 3 canciones y una de ellas era la que hoy se conoce como Héroe de Leyenda, pero en aquel momento se llamaba Héroe del Silencio. Ok. Y cuando íbamos a la radio a presentar estas canciones que había, pues no me acuerdo de cuáles eran, creo que Olvidado también estaba ahí, algunas del primer disco. Y ahí tomamos la decisión, todavía no teníamos nombre del grupo, pusimos que el nombre del grupo iba a ser Héroes del Silencio y a la canción le llamamos Héroe de Leyenda. Está increíble el nombre. Es que el nombre impacta. ¿Tú crees? Impacta el nombre, Héroes del Silencio impacta. Yo creo que hay veces que los nombres cobran cuerpo porque se lo estás dando con las canciones y la personalidad de la banda. Que en realidad no es que sea un buen nombre, es que creo que lo rellenamos bien con algunas canciones que han tocado el corazón a gente, ¿no? Claro. Pero que yo no lo veo tan buen nombre. ¿No le gusta? No, bueno, no es que no. Gigante. No es que no me guste, es que no lo veo tan buen nombre, es que veo el nombre de otros grupos. Y pienso, esto sí que es un buen nombre, ¿no? ¿Cómo le hubiera gustado que se llamara Héroes del Silencio en vez de Héroes del Silencio? No puedo pensar. Pero Molotov me parece mejor nombre que... Está buenísimo Molotov también. Molotov es un buen nombre. Claro. Maldita Vecindad también es muy buen nombre. Maldita Vecindad es un poco como Héroes del Silencio. Que puede ser bueno y puede ser regular. ¿Fobia? Fobia es buen nombre. Sí. Fobia es buen nombre. Tener fobia. ¿Caifanes? Caifanes también me parece... Es interesante. Sí. Es interesante. Pero bueno, no vamos a hacer aquí crítica de... Están bonitos los nombres. A mí me encantan. Lo de los nombres... Es que creo que todos esos nombres que estás diciendo son nombres de bandas míticas. Entonces adquieren un nombre, un volumen mayor porque están rellenos de grandes canciones. Y entonces no los podemos valorar muy justamente, ¿no? No. Es que estaba intentando pensar en nombres que son una tontería, pero que al final nos hemos hecho con ellos y que nos parecen grandes nombres. Y uno, por ejemplo, es The Beatles. The Beatles. No es un gran nombre. Sencillo, corto. Es sencillo, es una broma un poco infantil, ¿no? El juego entre el beat y los escarabajos, ¿no? Rolling Stones. Las Piedras Rodantes. Es un poco regular. Tendrían que buscar otro. Pues a mí me encanta Héroes del Silencio, don Enrique. Lo felicito. Pink Floyd no sé si es bueno del todo. No, ¿verdad? No sé si es bueno. Pink, Rosa, Floyd. Fluido. No sé si es bueno. ¿Los Tigres del Norte? Tigres del Norte está bien. Para ellos está muy bien. Gigante el nombre. Scorpions. Escorpiones. Y Tigres del Norte ni siquiera se pusieron el nombre ellos, ¿sabía? Se los puso un agente aduanal en la frontera. ¿Ah? Iban pasando por la frontera y les dijo, ¿cómo se van a llamar ustedes? Porque iban a una feria. No tenemos nombre. Y el aduanal le puso, pues pónganse The Tigers of the North. Y se los puso... en inglés. En inglés. Y ellos dijeron, no, eso es en inglés. Mejor lo vamos a poner en español. Tigres del Norte. Y así se los quedó. Se los puso un agente aduanal. Pues buen nombre. Habría que preguntarle a este señor. A don Hernán, a don Jorge. Otros nombres para otras bandas. Claro. ¿Tus papás, Enrique, querían que te dedicaras a la música o tenían otros planes para ti? No.
No querían que... Yo creo que tampoco es que tuvieran unos planes para mí. Les hubiera gustado que yo, muy al principio, que yo tuviera otra profesión. Pues supongo que sí. Pero creo que la visión que tenían era una visión que pertenece a una época de la que estamos hablando, de primeros de los 80. A principios de los 80 apenas había... En mi ciudad no había ninguna banda. Ajá. No había ninguna banda en ese momento que hubiera grabado un disco, pero tampoco en los 70 o en los 60. Entonces, no pensaban que fuera una posibilidad que desde Zaragoza se pudiera tener una carrera musical. Y luego, en general, en España, pues sí había habido artistas que habían tenido éxito, pero era, según, se veía como una profesión de incertidumbre. Claro, ¿no? La música es una incertidumbre siempre. Sí, pero yo creo que ahora mismo las nuevas generaciones tienen mucho más apoyo de los padres porque lo ven como una vía una vía para poder ganarte la vida. Es como el fútbol, ¿no? O el deporte. Puede ser que te vaya muy bien. Claro. O sea, es una posibilidad real. Es que no se aunque te fuera más o menos bien en la música, no se ganaba tanta plata, ¿no? No era un lugar que te metías, pero que no sabías exactamente hasta qué punto tu carrera podía ser la de un músico que tocara en bodas o podía ser la de un músico que estuviera en una orquesta, en un bar, en un bar, o que tuviera una popularidad. Lo de la popularidad era muy difícil de ver. Claro. ¿Qué te recuerda la frase, Enrique, 1 en 1.000.000? Claro, a esto, una cosa que pensaba, padre, pensaba, es que 1 entre 1.000.000 consiguen dedicarse a la música. Claro. Es una lotería muy difícil de ganar. Muy difícil. Sí. Pero lo lograste. Pues bueno, sí, ahora se puede. Ahora ya yo creo que se puede decir que sí que me ha ido bien, ¿no? Pero incluso mirando a mi generación, hay muchos músicos que tuvieron un momento más o menos de gloria o un momento en el que les fue más o menos bien, pero luego se fue diluyendo y tuvieron que buscarse otra forma de trabajo, ¿no? Claro. Pues o montaron un restaurante o se dedicaron a la producción o se dedicaron a otras cosas, ¿no? Claro. Montaron una tienda de deportes. ¿Qué tan cierto, Enrique, es que tu primer maestro de guitarra era karateca? Es que esto lo dije en una entrevista y de repente me llegó que mi maestro la había escuchado la entrevista y me corrigió. Entonces... Y me dijo, no es así exactamente. Yo era maestro de guitarra. Lo que pasa es que también daba unas clases de karate a unos pocos alumnos. Okay. Pero mi lugar era... Entonces yo lo que pensaba es que él era al revés, que él era maestro de karate y que en sus ratos libres daba clases de guitarra. Era al revés. Era al revés. Entonces era guitarrista y él en era sus momentos libres sí. daba karate. Sí. ¿Quién te introdujo a la música, Enrique? Mi tío. Tu tío, el que te regaló tu primer vinil. Sí. No, en realidad el que me regaló mi primer vinil fue otro tío, pero mi tío Daniel, que es el hermano de mi padre, se llevaba con mi padre 20 años y conmigo 10. O sea, estaba más cerca mío, aunque había diferencia. Cuando yo tenía 8 años, él tenía 18, entonces él estaba muy interesado en la música y me iba grabando, a mí y a los hermanos, nos grababa cintas de cassette con los discos como para introducirnos. Además con éxito, porque nos apasionaba todo lo que nos grababa. Claro. Ahorita que hablas de cassettes, me estaban platicando fuera del aire antes de entrar
que este nuevo disco que sacaste también viene en cassette. Para el que así lo desee. ¿Cómo viene esa idea? Que lo de los formatos, ahora mismo hay gente que disfruta, que sigue escuchando CDs o que compra vinil o me sugirieron hace 2 años o 3, fue cuando me sugirieron por primera vez que sacáramos un álbum en cassette. Y yo dije, bueno, yo no quiero limitar el acceso a la música de ninguna manera. Entonces, si hay alguien interesado, podemos hacer una prueba. Hicimos una edición limitada y se agotó en nada, en una semana. Es que está increíble eso, que hayan sacado cassette. Vinil también, quiero imaginar. Sí, por supuesto. Eso para mí es obligatorio. Pero el cassette, yo no sé si se ha convertido en un objeto de merchandising, que es más el querer tenerla, o hay gente que escucha cassette, ¿no? Yo creo que todavía debe haber carros por ahí que tienen casetera, 100%. ¿No? De hecho, ayer estábamos aquí en unas entrevistas y estábamos viendo que ya están saliendo otra vez los Walkman, los Discman. Totalmente. En formatos nuevos, más modernos. Pero además lo interesante es que muchas veces crees que es gente de mi generación, a lo mejor, que tiene nostalgia del formato. Y no siempre. O sea, te encuentras a chavos bien jóvenes que de repente tienen ese interés por lo vintage. Sí, lo vintage. Y de repente les apetece tener una cámara de carrete, de una cámara de fotos, o se acercan y dicen, me gustaría tener un Discman. 100%. Y estos auriculares que había con la cosita esta de metálica. El ganchito, claro. El ganchito. Sí, pues ya salieron. Sony los volvió a sacar. Sacó el Discman, sacó el Walkman. Es increíble tener tu cassette, el lado A, el lado B. Es una locura. A mí me parece maravilloso porque tiene cierta belleza el formato, ¿no? El darle la vuelta a un vinil o a un cassette. Creo que hay una belleza y que forma parte de un ritual. Claro. Y de un, bueno, pues no infravalorar la música como, ok, voy a pasar de aquí a aquí, no, sino le voy a dedicar un tiempito. Una experiencia. Es una experiencia de ir a tu sala, sacar el vinil, sacar el cassette, ponerlo en tu tocadiscos, en tu Walkman. Pues porque ahorita agarras el celular, te metes a las plataformas y es inmediato, pero leer el librito de antes con las canciones, eso ya no existe, Enrique. Bueno, mira, está volviendo, hay gente, por lo menos un grupo de gente está interesada. Qué increíble. Te felicito por eso, la verdad. Bueno, yo encantado de contribuir en lo que pueda. Claro. ¿Te gusta más ser solista o estar en una banda, Enrique? A mí me gusta estar en una banda. Incluso a día de hoy, yo considero que mi forma de trabajo tiene mucho que ver con el equipo, ¿no? Siempre me gusta crear equipos. Y en mi carrera solista he tenido 2 bandas principalmente que han sido el Huracán Ambulante y Los Santos Inocentes, que tuvieron un nombre, una formación fija, unos músicos que estaban conmigo y le daba un valor al hecho de que yo grababa con ellos. Claro. No, pues es que una banda como que conectas más, crea más la creatividad. Fluye. Totalmente, es un intercambio de energía y de opiniones, ¿no? Exacto. De ver cómo ve cada uno la música, qué es lo que puede aportar. Que eso quiero imaginar que sucedía en Héroes del Silencio con tus compañeros. Héroes del Silencio era un grupo democrático, muy democrático para bien y para mal. ¿Por qué será? ¿Por qué será el que es para bien y para mal? ¿Por qué tan democrático para bien y para mal? Bueno, quisimos desde el principio que fuera un grupo democrático y creo que la democracia en un grupo, bueno, pues tiene sus pros y sus contras. Cuando te pones a votar, de repente, pues siendo 4, era muy fácil el que las cosas se quedaran atoradas, ¿no? Wow. No fluían. No fluían, exactamente. Y hay veces que las composiciones de las canciones no son exactamente a partes iguales. Claro. Y el que más ha compuesto
puedes sentir que no está siendo justamente valorado. Entiendo. ¿No? Y esto, bueno, pues ha ocurrido en casi todas las bandas que han tenido este tipo de reparto. Al final, no acaba de ser justo del todo. No lo estoy diciendo por mi parte, que yo estoy encantado con lo que pasó con Héroes, con las canciones y todo, pero sí que es cierto que creo que no acaba de ser justo del todo. ¿En Héroes tú componías todas las canciones, Enrique? No. ¿En conjunto? Había una parte que al final era en conjunto, pero las canciones yo creo que principalmente salían de un porcentaje muy elevado de Juan y yo, alguna vez Joaquín y yo, y alguna vez Joaquín, Juan y yo. Entonces había canciones que provenían de distintos lugares. Pero siempre estabas presente tú en todas. Yo sí. Eso era lo importante. Bueno, lo importante no es que no era eso. Lo importante era tener una buena canción. Totalmente. 100%. Eso era lo importante. Pero había una parte que siempre terminaba completando yo, que era los textos, ¿no? Entonces, como nadie aportaba textos, porque todos aportábamos a la música, melodías, armonías, cambios, lo que fuera, pero a las letras pues no aportaba nadie. Entonces tenía que terminar yo la canción con qué es lo que se canta. Claro. ¿Y por qué se separa Héroes del Silencio? Bueno, yo creo que los grupos están destinados a la separación, en principio. Creo que un grupo es un formato complejo, ¿no? Pero en el caso de Héroes, yo creo que tuvo que ver muchas cosas. Uh-huh. Hay muchas cosas puestas dentro del pozo en el que nos metimos, ¿no? Nuestro manager, que nos ayudó a avanzar hacia adelante, llegó un momento en el que cayó en adicciones muy serias, y la última gira del grupo la tuvimos que hacer sin él, ¿no? Sin el manager. Sin el manager. Nuestro road manager en el tercer disco tuvo un accidente y murió. Y era, digamos, la parte que, digamos que era el pegamento entre nosotros. Los que los unía. Sí. Y luego hay una cosa que tiene que ver con la vida en sí misma, que es que de cuando empezamos a cuando terminamos, nuestras vidas iban por derroteros, a nivel personal, por derroteros muy diferentes. Y cada uno quería cosas distintas, ¿no? Ritmos distintos en el trabajo, y siempre había alguien que amenazaba con irse. Qué bárbaro. Entonces llegó un momento en el que la situación era bastante insostenible, y aunque pudiera parecer al principio que la separación era temporal, yo creo que desde el principio, en el grupo, en el seno del grupo, todos sabíamos que era para siempre. Claro. Que no íbamos a volver. ¿Existe la posibilidad, Enrique, que Héroes del Silencio se reencuentre de nuevo? Yo te diría que es prácticamente imposible. Ok. Perfecto. ¿Por qué Enrique Bunbury tiene una conexión tan fuerte con la India? Hace tiempo que no voy a la India, pero tuve una conexión. Por eso voy a decirlo en pasado, porque de repente vuelves a los países y te encuentras con que o tú has cambiado, o los países han cambiado, o los dos. Y ya no tienes esa conexión. Pero la tuve durante un tiempo importante, en el que, bueno, pues es un país que me ha dado mucho, me gustó mucho todas las visitas, todo el tiempo que estuve ahí aprendiendo, y que quedó, yo creo que ha quedado un recuerdo que me ha hecho ser de una manera concreta. ¿Qué nos puedes platicar de la India para los que no conocemos la India, Enrique? Es que eso tiene que ver con unas inquietudes individuales que puedes tener o no tener, que te puede interesar o no. Hay una espiritualidad que a mí me hizo ir a la India y aprender cosas de
yoga, meditación, Okay. todo eso. Entonces, eso yo no se lo recomendaría a todo el mundo. Ahora, si nos ponemos a hablar tú y yo en un rato y dices, no, pues es que a mí esto me interesa, entonces yo te diría, pues mira, entonces te recomiendo esto, te puedo recomendar esto otro. Pero tiene que haber digamos, un interés previo. Un interés previo. Pienso Porque yo. no es un país que normalmente se recurra. Es un país que tiene sus complejidades, Sí. ¿no? O sea, Nueva Delhi, por ejemplo, es una ciudad tan caótica como México, o a lo mejor yo te diría que un par de veces más. Sí, ¿no? tiene una similitud con la Ciudad de México, Nueva Delhi. Sí que la tiene. Y quiero decir que, bueno, te puede gustar o no gustar. A mí, por ejemplo, la Ciudad de México me encanta, pero es una ciudad que tiene... Y su complejidad. Su complejidad, ¿no? Y en la India, pues hay distintas zonas, el norte, el sur, va cambiando depende de lo que quieras, ¿no? Hay gente que va y tiene, digamos, una mirada más bien turística, y es que, claro, hay templos súper hermosos y hay lugares que son muy interesantes de visitar. Pero mi curiosidad era, por un lado, la parte del yoga, por otro lado, la parte de la meditación, por otro lado, la parte de la música. Eran las tres cosas que a mí me interesaban, ¿no? O sea, si somos unas personas que nos gusta mucho la espiritualidad, la paz, el yoga. Yo creo que es un país que está bien que visites. 100%. Y que le dediques tiempo, quiero decir. Hay un mes por lo menos. ¿no? Un mes estar en la India es lo que tú nos recomiendas. Un mes por lo menos. Wow, imagínate. Quiero decir, menos es turismo. Totalmente. ¿Y México? ¿Qué tanto te gusta México, Enrique? Bueno, México yo te diría que lo mismo. Quiero decir, si quieres conocer México, pues un mes por lo menos. Si no, estás hablando de turismo. ¿Te gusta tanto México que hasta te casaste en México, Enrique? Efectivamente. ¿Por qué te casaste en México? ¿Qué te hizo decidir casarte en México? Bueno, ahí ya entramos en mi visión del azar y de la lectura de señales en el camino. Bueno, pues leyendo señales, llegó un momento en el que pensamos, Tepoztlán. Tepoztlán. Qué hermoso es Tepoztlán. ¿Ahí fue tu boda? Sí. ¿Hace cuánto te casaste, Enrique, en Tepoztlán? Bueno, me vas a hacer quedar mal y voy a decir, pero no me acuerdo. Sacamos la calculadora. 14 años, 14, 15. Me estás haciendo quedar mal. No. Ahorita lo corregimos y le ponemos. Pero ahorita vives en Los Ángeles. Vivo en Los Ángeles. Si te dieran a escoger, Enrique, de vivir en México, en Los Ángeles o en Nueva Delhi, No. Es que, primero, yo no considero que el lugar donde estoy viviendo ahora necesariamente sea el lugar donde voy a vivir toda mi vida. O sea, yo ahora estoy viviendo en Los Ángeles, mañana no lo sé. O sea, puedes mudarte a Tokio. A Nueva Delhi no me iría a vivir. No. Ni loco. No. ¿A dónde sí te irías a vivir? A Tokio has dicho. Yo dije Tokio. Tokio me encantaría. Me encantaría. Sería un sueño vivir en Tokio. Me encantaría. Ahora bien, haría a lo mejor menos visitas porque estaría un poquito más a desmano. Y más lejos, claro. Pero sí. Sí, pero Tokio me encantaría vivir en algún momento en mi vida, no pasar un tiempo. No sé, pero claro, vivir... ¿Cuándo empiezas a decir que estás viviendo en un lugar? ¿Cuando pasas un año a lo mejor? Ok. ¿No? Menos de un año es... Un año tendría que ser, por lo menos. Se puede decir que a Enrique Bunbury le gusta estar de nómada viviendo en diferentes partes. Totalmente. No tengo ningún interés en encontrar un lugar en el que me vaya a quedar el resto de mi vida. 100%. Enrique, y cuando te casas aquí en México, en Tepoztlán, ¿por qué deciden tú y tu mujer tatuarse los anillos? Para que no nos los perdamos. ¿Es normal que se pierdan los anillos de compromiso? ¿O de matrimonio? Bueno, no lo sé porque yo nunca he tenido. ¿Nunca? Nunca. ¿Y estos que tienes aquí estos son de los que se pueden perder. Eso no importa, ¿verdad? No, estos no importa. Aquí en México mucha gente los esconde. De estos que te
Los de compromiso, los de casado. Pues sí. Cuando se salen de noche del Tingolilingo, se lo quitan y se lo guardan. Yo no puedo. No, pues lo tienes tatuado. Exacto. ¿Verdad? Enrique, vamos a estar en octubre en el Auditorio Nacional viéndote con mucho gusto y vamos a disfrutar tanto tu show. Yo creo que sí. Es un show muy especial el que hemos preparado. O sea que te invito a que vengas porque creo que lo vas a disfrutar. ¿Qué le espera a la gente en los nuevos shows de Enrique Bunbury aquí en México? Bueno, es un show muy especial que se llama Nuevas Mutaciones porque hemos creado una banda especial con la que vamos a revisar canciones de todas las épocas, no necesariamente las canciones que todo el mundo puede pensar. Hay algunas que sí, pero hay otras que son más inesperadas, algunas canciones que no hemos tocado nunca, algunas que hemos tocado poco, algunas que hace mucho tiempo que no tocamos. Entonces, miramos a todo el repertorio, desde Héroes hasta de un siglo anterior, y hacemos un recorrido en el que vamos llevándoles como por distintas etapas, desde lo latino hasta el rock and roll. Increíble, porque tus ritmos latinos en tus discos como solista son alucinantes. Felicidades. Ay, muchas gracias. ¿Con quién te hace falta colaborar de grupos del rock en español? Porque has colaborado con bastantes. Sí, he colaborado con bastantes. ¿Con quién? Bueno, me falta mucha gente. ¿Con quién te gustaría, Enrique? Me gustaría. Claro, pienso, por ejemplo, con Natalia Lafourcade. Qué hermosa. He grabado, no he grabado, pero he cantado juntos encima del escenario. De hecho, creo que en el Auditorio Nacional fue cuando le invité. Entonces, bueno, me encantaría en un disco. Con Natalia. Por ejemplo, ¿con quién más? Bueno, me hubiera gustado mucho cantar con Paquita la del Barrio. Uy, cómo no, se nos fue Paquita la del Barrio, cómo la extrañamos. Yo me quedé una semana de hacer su podcast. Yo fui al barcito donde que hay veces que bajaba de su casa, que creo que vive arriba. Claro, ella bajaba. Vivía arriba y bajaba. Y tuve la fortuna de que el día que fui, sí que bajó y cantó. ¿Por qué te llamaba la atención hacer un dueto con Paquita la del Barrio? Bueno, porque me encanta la música popular, me encanta la música cantinera, la música de despecho, las canciones de despecho. Y Paquita la del Barrio, digamos que es un ser muy especial, único. Es un ícono. Totalmente. Y no sé, estaba pensando, no sé si hizo muchas colaboraciones. ¿No muchas? No hizo muchas. Pero a mí me hubiera encantado cantar con ella. No, pues sería algo increíble. Enrique, tengo una pregunta última antes, porque sabemos que andas de tour en medios, pero traigo una pregunta que tengo mucha curiosidad yo. A ver, sí la sé responder. ¿Por qué en España le jalan las orejas a las personas cuando cumplen años? No tengo ni idea, pero es que mala idea. Qué mala idea. Aquí no lo hacen. No, por supuesto que no. Eso es civilización. ¿Estás diciendo que allá no están civilizados? Nada, eso es una costumbre horrorosa que no me gusta absolutamente nada. Lo que hacen es jalarte las orejas tantas veces como años cumples, ¿no? O sea, si yo tengo 45 años... 45 veces te tiran de las orejas. ¿Cómo, hombre? Pues está bien fuerte eso. ¿Te la arrancan? Supongo que... No, pero es que lo hacen fuerte. Ah, sí, lo hacen adrede fuerte. Sí. A mí me parece desagradable. Está raro, ¿no? Está raro, está curioso. Y sí, es algo para revisar. No, pero es una cosa española, me imagino. Y en todos los cumpleaños es una tradición que le jalen las orejas. Bueno, lo que pasa es que como yo no celebro siempre mi cumpleaños en España, yo me he librado muchas veces. Hijo de su madre. ¿En dónde te gusta celebrar tus cumpleaños, Enrique? Pues encima de un escenario. Ah, mira. Es lo que más me gusta. Como mi cumpleaños es en agosto, me ha tocado en España, había tradición muchas veces,
de hacer las giras veraniegas, pero luego las he hecho fuera en otros lugares, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en otros lugares. Así que me ha tocado muchas veces celebrar que el día de mi cumpleaños tenía concierto. ¿Qué día cumples años, Enrique? El 11 de agosto. El 11 de agosto. Pues te felicito mucho, Enrique. La verdad, gracias por haber estado en este espacio. Vamos a estar en tus conciertos en octubre, por favor. En Puebla, en octubre, en Guadalajara y 4 auditorios nacionales. Y espero que abras más para poder disfrutar tanto tu música que tanto nos gusta a los mexicanos. Así lo haremos. A ver si podemos abrir más conciertos. Vas a ver. Y si no es este año, será el que viene. Y no nos abandones en Monterrey, por favor. En Monterrey, eso me duele, ¿eh? Ahí te esperamos con todo el gusto, con todo el cariño del mundo y yo te voy a llevar a esas cantinas que tanto te estoy prometiendo. Por favor. Gracias por haber venido, Enrique. Te lo agradezco mucho y es un gran honor. Un placer, de verdad. Gracias.